La bienvenida al nuevo año vuelve a darme la oportunidad de haceros llegar este mensaje, siempre repleto de ilusiones y ambiciones. La incidencia inesperada de la ola pandémica que sufrimos no puede hacernos desistir de esas esperanzas. Antes bien, contamos con razones más que sobradas, ancladas en la ciencia, en el conocimiento y la experiencia, para asegurar que Asturias volverá a arrinconar el coronavirus. Lo afirmo con la franqueza con que siempre os hablo, sin apartar la vista ante las dificultades. La crisis sanitaria se ha agudizado con una severidad imposible de anticipar hace apenas unas semanas. Por ello, mis primeros pensamientos están con las personas fallecidas, con las hospitalizadas, con las enfermas, con las familias y amistades que echan de menos a algún ser querido. Las palabras tienen múltiples usos. Sirven para describir, para relatar, para animar, para consolar, para muchísimas cosas. Ojalá las mías pudieran rodearles con la fraternidad cálida de un abrazo. Un abrazo muy amplio que incluye al personal sanitario. Como un contagiado más, estos días he comprobado su capacidad y dedicación, hasta su cariño. Resulta difícil, casi despiadado, pedirles más entrega después de lo que llevan soportado a lo largo de esta inclemente epidemia de tiempos infinitos. Merecen nuestro reconocimiento y solidaridad. También les debemos nuestra responsabilidad y ayuda. No descarguemos todo el esfuerzo sobre sus espaldas. Apoyémosles cumpliendo las normas sanitarias, porque son el mejor cortafuegos contra el virus. Sabemos bien cuáles son: el empleo de las mascarillas, lavado de manos, facilitar y vigilar al máximo la ventilación, evitar las aglomeraciones, completar la pauta de vacunación. A estas alturas, el cansancio es comprensible, pero no cabe rendirnos. Insisto, estemos seguros de que Asturias arrinconará de nuevo el virus. Lo lograremos como hemos hecho siempre, cuidando todas las personas de todas. Aunque los contagios escalen números desconocidos, la situación es muy distinta a la de las oleadas precedentes. Entendemos mejor la enfermedad y, sobre todo, contamos con una ventaja cualitativa para frenar los casos más graves: la excelente campaña de vacunación desarrollada en el Principado a los puestos de cabeza de Europa. Lo hemos hecho muy bien como sociedad y ahora volveremos a hacerlo muy bien con la vacunación pediátrica y las dosis de recuerdo. No vamos a contener el hambre de futuro. No lo hicimos en los peores momentos, ni lo vamos a consentir ahora, cuando ya estamos cruzando el umbral de la nueva Asturias de la economía verde y digital. En diciembre pasado, celebré en este mesmo mensaje la aprobación con un consenso bien amplio, al que nunca se llegara, del presupuesto más alto de la historia. Nel 2022 temos outra vez un presupuesto récord de 5.354 millóns, superior inda al deste exercicio. Agradezco el apoio das forzas que lo fixeron posible: Izquierda Xunida, Ciudadanos e el Partido Socialista, porque a súa altura de miras vai deixarnos manexar unha ferramenta indispensable. Nun momento crítico, souperon renunciar al bloqueo e al egoísmo partidista. Neso, non noutra cousa, consiste a boa política que Asturias necesita. Antes aludí al esfuerzo del personal sanitario. Podría hablar de la comunidad educativa, de quienes trabajan en las residencias de mayores, de la arquitectura entera de nuestro estado de bienestar. Las declaraciones de aliento están muy bien, pero los servicios públicos requieren ingentes desembolsos. Que nadie se llama engaño. No se puede exigir calidad por un lado y regatear, cuando no criticar, la dotación de recursos por otro. El presupuesto incluye más de 2.000 millones para nuestro sistema de salud y aumenta también las partidas para la educación y los servicios sociales. Solo esos números bastarían para justificar el proyecto. Pero estos presupuestos suman otro valor de primer orden. Servirán de lanzadera para el aprovechamiento ágil y eficaz de los fondos europeos, la palanca más poderosa para situar a Asturias donde puede estar, y quizá, por primera vez, a la vanguardia de la revolución tecnológica. El compromiso asumido en julio por el presidente Pedro Sánchez y la familia Mittal con Arcelor es un auténtico aval para nuestro futuro industrial. Los sindicatos y la patronal han acreditado que comprenden a la perfección lo que nos estamos jugando al acordar la nueva concertación que firmamos el miércoles. Esto es lo que precisamos ahora: aunar esfuerzos, ser capaces de pensar más allá de nuestros estrictos intereses, siempre mínimos comparados con las necesidades del Principado. Mi fundada esperanza no rehúye los retos y problemas. No conozco otra manera de resolverlos que asumirlos y abordarlos. Por ejemplo, tal y como estamos haciendo con la financiación autonómica. Como he advertido, a mi gobierno no le valdrá solución alguna que no se adecúe al pacto sellado en Santiago con otras comunidades. Queremos un modelo basado en el coste real de los servicios,
que pondere los problemas demográficos y refuerce la solidaridad como viga maestra del Estado autonómico. Ese es solo uno de los retos. Este mensaje está siendo grabado en Avilés con la imagen de fondo del Centro Oscar Niemeyer, que ha cumplido recientemente su 10º aniversario. La lección no es arbitraria. Esta ciudad, esta comarca, simbolizan la alianza entre ciencia, innovación e industria, ineludible para garantizar el desarrollo de Asturias. Esa alianza marca el camino que debemos recorrer con el mismo espíritu que lo ha hecho esta ciudad, afrontando los desafíos, renunciando a rendirse y reinventándose una y otra vez para adaptarse a las nuevas realidades. Porque claro que tenemos retos importantes por delante. Desde aquí no puedo dejar de alertar sobre el problema que supone el alza de los costes energéticos, en especial para las empresas electrointensivas. Hemos arrancado avances, pero aún insuficientes. Los recientes temporales han demostrado la imperiosa necesidad de mejorar nuestras carreteras. Queda mucha tarea, qué duda cabe, pero será un objetivo prioritario. Quiero también lanzar un firme mensaje al medio rural. Contará con este Ejecutivo hasta el último minuto. La indiferencia con sus problemas es incompatible con mi gobierno. Hemos reaccionado a cada dificultad sobrevenida con la mayor agilidad posible y sin dudar un instante a la hora de discrepar de las medidas que consideramos perjudiciales, como las que pueden poner en riesgo la convivencia de la ganadería extensiva con la biodiversidad. Como veis, no oculto nada, pero con igual claridad pido que seamos conscientes de la etapa de oportunidades que vivimos. Antes cité el proyecto Arcelor. Añadamos la entrada en servicio de la variante de Pajares. Pensemos en nuestra ventaja comparativa para el desarrollo del hidrógeno verde. Valoremos la pujanza del sector naval o el potencial de nuestra industria agroalimentaria. Esa también es la realidad de las Asturias de hoy. 2022 y un año para seguir entrando de lleno en el futuro. Prestábame que lo fixéramos con un estatuto nuevo que reconociera la oficialidad del asturiano y de la fala eonaviega. Pero conviene falar a les clares. Ese deseo nada más va a ser posible si aplicamos la inteligencia, arrogancia y voluntad de consenso que tuvieron van 40 años quien fixeron posible el estatuto. Si nos quedamos en demandas particulares va a ser imposible. Vamos de cara a la nueva Asturias, y aquí quiero hacer un llamamiento a la xente mozo, porque con ellos y pa ellos estamos construyéndola, con acciones que de cuando no salen en portales de los medios, porque son inversiones y políticas de largo aliento. Falo de la colaboración productiva con la universidad y también del nuestro apueste decidido por la formación profesional. La Asturias que estamos edificando es la Asturias de las oportunidades para los jóvenes. Pero debo decirlo, antes tenemos que creernos nosotros mismos, como bien nos aconsejaba José Andrés, el último premio Princesa de la Concordia. Y para eso necesitamos la mirada de los jóvenes, su osadía, su creatividad, para que nos ayuden a convertir los retos en oportunidades. Por poner un ejemplo, se habla mucho de que somos una región envejecida, cierto, pero eso no puede reducirse a un problema. Esa prolongación de la esperanza de vida puede y debe ser una fuente de oportunidades. La economía de los cuidados, la Silver Economy, es un concepto que las generaciones más jóvenes deben aprovechar. Se trata de exprimir todas las potencialidades de nuestra región, de buscarle todos los pies al gato. Porque efectivamente, ¿qué mejor sitio para envejecer que Asturias? ¿Qué mejor sitio también para ser joven y formar una familia? Una Asturias que también se ha de caracterizar por la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a la diversidad. Seguiremos trabajando para liberarla de la violencia machista y el odio al diferente. La homofobia no puede prender en una tierra tan abonada de solidaridad y tolerancia. En 2022, en fin, seguiremos construyendo una Asturias en la que se puedan mirar con orgullo quienes están fuera. Los miles de asturianos y asturianas que viven lejos de su hogar, que han tenido que emigrar para encontrar un puesto de trabajo, los soldados repartidos en misiones por todo el mundo, los cooperantes y voluntarios. Que tengan claro que esta será siempre su patria madre, abierta y acogedora, la que hoy les tiene en el centro de su corazón. Para ellos y ellas, todo mi cariño. ¡Feliz Año Nuevo!